A ver, todos pensamos que el premio Nobel va para la gente que cambia el mundo, ¿no? Pero la historia a veces tiene una cara B bastante incómoda y nos enseña que a menudo se premia el resultado, pero se olvida por el camino a algunas de las personas clave que lo hicieron posible. Y creo que no hay un caso que ilustre mejor esta injusticia que el de Lise Meitner. Ella fue la científica que nos dio la pieza que faltaba para entender la fisión nuclear, nada menos, el proceso que abrió la era atómica. Y sin embargo, a ella nunca le dieron el Nobel. Así que esta no es solo la historia de una científica olvidada, no, es la historia de cómo la ciencia puede dar un salto de gigante mientras la justicia a veces da un paso atrás. Si nos vamos a los papeles, a la versión oficial, la historia parece bastante sencilla. En 1944, el Premio Nobel de Química se le concede a Otto Hahn. ¿El motivo? Pues, textualmente, por su descubrimiento de la fisión de núcleos pesados. Y ya está. Este es el dato que quedó grabado, el que está en los libros de texto. Es, digamos, el punto de partida de nuestra historia. Pero como vamos a ver, esto es solo una parte, y una parte muy muy pequeña de la verdad. Y aquí es donde la cosa empieza a complicarse. Porque, vale, Hahn hizo el experimento, de acuerdo. Pero los resultados que obtenía es que no tenían ni pies ni cabeza con la física que se conocía en ese momento. Hacía falta que alguien llegara y dijera, espera, lo que está pasando es esto. Alguien tenía que darle un sentido, una explicación teórica. Así que la pregunta del millón es, si Hahn lo descubrió, ¿quién fue la persona que de verdad lo entendió y se lo explicó al mundo? Pues para encontrar esa respuesta tenemos que rebobinar un poco. Tenemos que viajar en el tiempo para conocer a Lise Meitner, una mujer que literalmente tuvo que hacer ciencia nadando a contracorriente toda su vida. Es que su historia, desde el principio, es una auténtica carrera de obstáculos. Vamos a ponernos en situación. Lise Meitner nace en Viena en 1878. En esa época, para una mujer, la universidad era básicamente una puerta cerrada con candado. Así que su decisión de estudiar física no fue una simple elección de carrera, fue un acto de rebeldía. Consiguió matricularse, sí, pero siempre como la rara avis, como una excepción a la norma. Y cuando por fin llega a Berlín para trabajar con el gran Max Planck, la realidad fue un tortazo. No tenía sueldo, trabajaba gratis en un sótano y para que nos hagamos una idea, tenía que entrar por la puerta de servicio porque no se le permitía usar la principal. Así que desde muy joven aprendió una lección que le marcaría para siempre. Para llegar a algún sitio iba a tener que ser el doble de buena que los demás y aún así aceptar la mitad de reconocimiento. Y fue en Berlín donde conoció a Otto Hahn. Juntos formaron un equipo increíble, una pareja científica que trabajó codo con codo durante más de 30 años. Eran, de verdad, el dúo perfecto. Él era el genio en el laboratorio, el químico experimental que se manchaba las manos. Ella era la mente teórica privilegiada, la física que miraba los datos y les daba sentido. Pero, y este es un pero gigante, su colaboración no era entre iguales. Hahn tenía la cátedra, el sueldo, el laboratorio a su nombre, el prestigio. Ella básicamente tenía permiso para investigar allí. Y esta desigualdad de poder, como vamos a ver, fue absolutamente decisiva cuando la historia se torció de verdad. Y justo entonces, cuando su trabajo estaba en el punto más álgido, la historia, con mayúsculas, irrumpió en el laboratorio. En los años 30, el ascenso del nazismo en Alemania lo iba a cambiar absolutamente todo. El problema de Lise Meitner era su ascendencia judía. Durante un tiempo, su enorme prestigio internacional la protegió. Era una de las físicas más importantes del mundo al fin y al cabo. Pero en 1938, cuando la Alemania nazi se anexionó a Austria, su país, ese escudo protector desapareció. De la noche a la mañana, pasó a ser una ciudadana alemana judía, y eso la puso en peligro de muerte inmediato. Tuvo que huir, una huida clandestina, a la desesperada, escapando a Suecia con lo puesto. Es que la huida fue devastadora. Imaginen lo que es eso. Dejó atrás su laboratorio, el trabajo de toda una vida, sus cuadernos, sus datos, su equipo, lo dejó todo. Absolutamente todo. Pero había una cosa que no pudieron quitarle. Lo único que se pudo llevar con ella. Su mente brillante. Y es aquí, en el peor momento de su vida, en el exilio, aislada, sin apenas recursos, donde sucede el momento cumbre de esta historia, el chispazo científico que, literalmente, iba a cambiar el mundo para siempre. A ver, recordemos el puzzle. Antes de que ella huyera, Meitner y Hahn estaban bombardeando núcleos de uranio y obtenían unos resultados loquísimos. De repente aparecía bario, un elemento mucho más ligero. Aquello no encajaba con nada. Era como si lanzaras una pelota de tenis contra una pared y de repente aparecieran dos canicas. No tenía sentido. Pues bien, desde su exilio en Suecia, Meitner no podía dejar de pensar en eso. Y entonces, durante un paseo por la nieve con su sobrino Otto Frisch, solo con lápiz y papel, tuvo la revelación. La idea genial fue esta. El núcleo no estallaba en 1000 pedazos, no, se comportaba como una gota de agua, se estiraba, se deformaba y se partía en dos. Y lo más increíble, se dio cuenta de que la masa de esos dos trozos nuevos sumaba un poquito menos que la del núcleo original.
Y esa masa que faltaba, ¡puf!, se había convertido en una cantidad de energía brutal. Y todo encajaba con la ecuación más famosa de la historia, E igual a mc² de Einstein. Y no solo lo explicó, ojo, sino que le puso nombre, lo llamó fisión nuclear. Y esto es crucial. Sin su teoría, sin su explicación, los experimentos de Hahn en su laboratorio de Berlín no eran un descubrimiento, eran solo una anomalía, unos datos raros apuntados en un cuaderno. Fue ella la que conectó los puntos, la que convirtió un resultado inexplicable en uno de los descubrimientos más importantes del siglo XX. Entonces, ¿cómo pasó a la historia este descubrimiento tan monumental? Pues aquí es donde el relato se vuelve oscuro, donde se vuelve profundamente injusto. Lo que pasó fue que las publicaciones científicas se hicieron por separado. Otto Hahn publicó sus resultados químicos en una revista en Alemania, y no incluyó el nombre de Meitner como coautora. Su excusa, digamos, fue que en el clima político de la Alemania nazi era demasiado peligroso asociarse con una científica judía. Mientras tanto, ella, desde el exilio, publicó la explicación teórica en otra revista. El resultado, que la historia quedó partida en dos, el experimento por un lado y la explicación por otro. Y esto, claro, permitió que el relato se simplificara de forma interesante. Y la versión simplificada, la que cuajó, fue esta. Otto Hahn descubrió la fisión nuclear. Y punto. Se quedó con todo el mérito. Una afirmación que como mínimo era incompleta. Y sobre todo era una injusticia tremenda con la persona que había hecho el trabajo intelectual clave para entender de qué iba todo aquello. Y entonces, con el mundo todavía en guerra, llegó el año 1944. Y sí, Otto Hahn, él solo, recibió el Premio Nobel de Química. Y Lise Meitner, nada, cero, ni una mención, ni como colaboradora, ni como la autora de la explicación teórica, nada de nada. Fue simplemente borrada de la foto. Y lo más fuerte es que muchos científicos de la época, gente del calibre de Niels Bohr, sabían perfectamente que aquello era un error garrafal, una de las mayores injusticias en la historia de los Nobel. Pero la decisión ya estaba tomada y nunca se revisó. La historia, injusta, quedó sellada para siempre. Pero la grandeza de Lise Meitner no estaba solo en su cerebro privilegiado, también estaba en su brújula moral, en su integridad. Y esto se vio clarísimamente cuando su gran descubrimiento empezó a caminar hacia su aplicación más terrible. Cuando el gobierno de Estados Unidos puso en marcha el proyecto Manhattan para construir la bomba atómica, la invitaron a participar. Era lógico, era una de las personas que mejor entendía el proceso. Y su respuesta fue inmediata, fue tajante, y la define a la perfección. Dijo: no tendré nada que ver con una bomba. Ella había ayudado a desvelar uno de los secretos más profundos de la naturaleza, pero se negó en rotundo a que ese conocimiento se usara para la destrucción. Una lección de ética brutal. Entonces, después de todo este recorrido, ¿cómo recordamos hoy a Lise Meitner? ¿Cuál es el legado real de esta científica gigante a la que la historia intentó hacer pequeñita? Pues su historia es más relevante hoy que nunca, porque nos habla del mérito sin el poder, de la inteligencia sin la visibilidad que merece. Nos demuestra la importancia de tener principios éticos en un mundo que muchas veces solo mira el resultado práctico. Es el símbolo perfecto de tantas y tantas mujeres brillantes que han tenido que abrirse paso en sistemas diseñados para mantenerlas fuera. Y por encima de todo, nos deja una lección algo amarga. La historia no siempre la escriben los más justos, sino los que tienen el poder y el altavoz para contarla a su manera. Lise Meitner murió en 1968. Con el tiempo, sí que le llegaron otros reconocimientos. De hecho, hasta hay un elemento en la tabla periódica con su nombre, el meitenio, que no es poca cosa. Pero el Nobel nunca llegó. Quizá la mejor forma de resumir quién fue se encuentra en su lápida. Su sobrino hizo grabar un epitafio que lo dice todo. Lise Meitner no solo fue una física que entendió el átomo, fue una persona que nunca perdió su humanidad, que entendió los límites morales de la ciencia. No buscaba la fama, buscaba la verdad. Y por todo eso, por todo lo que hizo y por todo lo que le negaron, es una de nuestras grandes invisibles, porque sin ella, sencillamente, el mundo de hoy no se explica, aunque su nombre no siempre esté en los libros.